Ya. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a continuar nuestro tiempo de ayuno y también de estudio de la palabra en esta mañana. Queremos abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5. 53, del capítulo 53 de Isaías, versículos 4 y 5. Vamos a dar lectura a esta pasaje. Mire lo que dice versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. ¿Quién llevó nuestras enfermedades? El Señor Jesús. Jesucristo. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por poco, ¿no? Por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a aprender qué es lo que el Señor quiere decirnos con estos dos versículos. Señor, muchas gracias por este tiempo. Señor, queremos que tú seas nuestro maestro en este momento. Sí, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo, usa mis labios, usa mis sentidos, y que podamos, Señor, aprender más y conocer más de ti, Señor. A ti la gloria, a ti sea la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como estaba mencionándoles, en esta mañana empezamos una nueva serie. El título que estamos poniendo este estudio es ¿Cómo recibir la sanidad de Dios? ¿Cómo recibir una sanidad divina? Y luego, ahí está el título, ¿cómo mantener esa sanidad? ¿Cómo mantener esa sanidad que he recibido? Hay muchas preguntas que podemos hacernos. Por ejemplo, ¿sana Dios ahora también? Sí, amén. ¿Será que Dios sana hoy? Hace 2000 años Jesús sanaba enfermos, curaba de enfermedades muy imposibles de realizar por el hombre. Había milagros extraordinarios, dice, a través de los discípulos, apóstoles. ¿Esa sanidad también se puede recibir hoy en día? Por supuesto que sí. Vamos a contestar esas preguntas. Otra pregunta que puede hacer es, ¿qué hacer? ¿Qué debo hacer para recibir esa sanidad de Dios, esa sanidad divina? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debo de hacer? Otra pregunta. ¿Es la voluntad de Dios sanar nuestras dolencias? Amén. ¿Es la voluntad de Dios sanar nuestras enfermedades? Lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer en Isaías. Por eso este pasaje es muy importante que usted lo aprenda de memoria. ¿Es la voluntad de Dios sanar a todos o solamente a algunos privilegiados? ¿Es la voluntad de Dios sanar a todos o solamente a algunos? Otra pregunta. ¿Cuál es el método que usa Dios para sanar? A veces nosotros queremos que Dios nos sane, pero a la manera como nosotros queremos. Y ahí nos equivocamos. Esto quiere decir que hay ciertos obstáculos o hay que cumplir ciertos requisitos para ser sanado. Uno de ellos es, por ejemplo, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a aprender. ¿Cuáles son los obstáculos entonces para una sanidad divina? Lo vamos a ver. Entonces es necesario, hermanos, que el creyente, todas las personas que desean recibir la sanidad de Dios,
Hay un texto que lo he anotado acá, Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Tenemos que saber qué dice la palabra de Dios en cuanto a nuestra sanidad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es importante que podamos nosotros responder estas preguntas. Cuando el hombre pecó, hermanos, estoy hablando de Adán, cuando el hombre pecó, quedó esclavo del enemigo, de Satanás, y la tierra fue llena de maldiciones, como por ejemplo, dolencias, sufrimiento, enfermedades. Dice que los dolores de parto de la mujer se multiplicó con el sudor de tu frente, comerás el pan de cada día. Hubo una muerte espiritual. Cuando hablamos de muerte espiritual, estamos hablando de separación de Dios. Se alejaron de Dios. Su espíritu de Adán ya no se comunicaba con el espíritu de Dios, porque la única manera de comunicarnos con Dios es a través de nuestro espíritu, porque somos seres espirituales. La palabra de Dios dice que tenemos que adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Nuestro espíritu Adán hablaba a través de su espíritu. Por eso es que cuando se rompió esta relación, Dios empezó a buscarle. Adán, ¿dónde está? Se rompió esa relación. También maldiciones de pobreza y una serie de cosas que el hombre perdió cuando pecó. Dios le había dado a Adán dominio, señorío sobre la tierra, potestad sobre la tierra, pero esto lo perdió. Todo esto fue perdido, pero gracias a Dios, esa desobediencia de Adán, gracias a Dios, por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, el hombre recuperó todo lo que se había perdido. Así dice la palabra. Jesucristo vino a recuperar, a restaurar todo lo que se había perdido. Entonces he anotado acá también, por la desobediencia de Adán, el hombre perdió el dominio sobre la tierra, esa potestad, esa autoridad. Pero por la obediencia de Cristo, el hombre recuperó el hombre la vida eterna que había perdido. Entonces, esta introducción, les dije, hace 2000 años Jesucristo vino para salvarnos de toda condenación, para liberarnos de todas estas maldiciones. Esto quiere decir que la voluntad de Dios es sanar a todos de todo tipo de dolencias, de todo tipo de enfermedad. ¿En el cielo habrá enfermedad? ¿Habrá alguien en el cielo que esté enfermo? No hay enfermedad en el cielo. No hay. Dios nunca va a estar enfermo. Él siempre está sano. Entonces, Dios sana hoy. Esa es la voluntad de Dios. Primera de Juan 3:8, que queda anotado, Primera de Juan 3:8, bien claro dijo: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, aquí surgen pues estas preguntas y más preguntas que usted de repente se hace. ¿Cómo recibimos mi sanidad? Otra pregunta: ¿de dónde vienen las enfermedades? ¿De dónde vienen las dolencias? ¿Cuál es el inicio de todo eso? ¿Es Dios quien causa las enfermedades? Uno mismo. Ajá, muy bien. ¿De dónde vienen esas dolencias?
¿Todas esas dolencias, enfermedades vienen del diablo? No necesariamente. Estas cosas tenemos que aprender. Está en la Biblia escrito, Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón. ¿Quién es el ladrón? Satanás. El diablo. Vamos a anotar Juan capítulo 10, 10. ¿Quién es el ladrón? El ladrón viene. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Ahí está. Pero Jesucristo, ¿qué dice? Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Entonces, estas cosas tenemos que saber. Está escrito en la palabra de Dios. Entonces, Dios desea lo mejor para nosotros. Dios desea el bien para nosotros. Dios es quien sana todas tus dolencias. ¿Dónde está eso? Está escrito en la palabra de Dios. Usted tiene que creer en la Biblia. Tiene que creer porque la misma palabra de Dios está aquí, en esta Biblia, en las Escrituras. Salmo 103, versículo 3. Otro pasaje. Salmo 103, versículo 3. La palabra de Dios está llena de promesas, está llena de verdades fundamentales, pero como a veces no leemos, no sabemos, por eso dice la palabra, mi pueblo perece por causa de conocimiento. El versículo 3 del 103 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Una cosa es pecado, otra cosa es iniquidad, otra cosa es transgresión, hemos dicho. Nuestras iniquidades siempre están allí. Él es quien perdona todas esas pecados más graves que puede haber. El que sana todas tus dolencias. ¿Quién es el que sana, hermano? El Señor Jesús. Acá está bien claro. Dios es el que sana. Es la voluntad de Dios que tú puedes estar sano. ¿Cuál es el origen de las enfermedades? No le echemos la culpa totalmente al diablo. Las enfermedades tienen varios posibles orígenes. Por ejemplo, hay dolencias que provienen de no saber cuidar bien nuestro cuerpo. ¿Y quién es el error ahí? ¿Satanás? No, nosotros. Dios. Nosotros mismos. No estamos cuidando bien nuestro cuerpo, no nos estamos alimentando adecuadamente. Hay descuidos del horario de comer, etcétera, etcétera. Cuidado. Entonces tenemos nosotros mismos que tener cuidado de nuestro propio cuerpo. Otra cosa puede ser también, provienen las enfermedades, personas con problemas de nacimiento, por ejemplo. Solamente Dios lo sabe por qué esa persona nació ciego, por ejemplo. En la Biblia encontramos el caso de un ciego que fue sanado de nacimiento. Encontramos a veces personas o bebés que nacieron prematuramente, 6 meses, 7 meses, 8 meses. Entonces a veces con ciertas dificultades han sido tratados y gracias a Dios se puede. Otros con padres adictos a la borrachera, a la droga, y esos niños ya vienen contaminados, nacen así, algunos de ellos. Otro motivo, posible origen de las enfermedades, personas con enfermedades hereditarias. La palabra de Dios lo llama eso, maldiciones generacionales. Gracias a Dios se pueden romper esas maldiciones generacionales. Por supuesto que sí. Así dice la palabra. Esas enfermedades llegan hasta la 3ª y 4ª generación, dice la Escritura. Así dice, así está escrito. Pero Jesucristo vino para romper esas maldiciones generacionales. Romper. Jesucristo vino para sanar a los corazones quebrantados, a los corazones traumados. Y ahí viene el otro, es que
Hay personas que no son sanadas emocionalmente, han sufrido daños emocionales y eso a la larga, ya son adultos y vienen las consecuencias. Personas que sentimentalmente no han sido sanadas. Y bueno, la frase común que encontramos muchas personas, mujeres, dicen, todos los hombres son iguales. Algo pasó, no todos los hombres son iguales, algo pasó allí. Entonces, todas esas cosas provienen de orígenes de enfermedades. ¿Qué más? Espíritu de enfermedad. En la Biblia encontramos, hay espíritus de enfermedad. Lucas capítulo 13, versículo 10. Veamos qué cosa dice Lucas capítulo 13, versículo 10, versículo 11. Es necesario saber qué dice la palabra de Dios acerca de lo que estamos mencionando, que puede haber una enfermedad con espíritu. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, está, no, yo no lo digo. Lucas capítulo 13, mire lo que dice la palabra de Dios, el versículo 10. Estaba Jesús enseñando en la sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Así está diciendo. De repente en tu Biblia dice eso, en mi Biblia no he encontrado eso. Busca en tu Biblia y le recomiendo que sea de Nácar Columna. Sí, Biblia católica. O Jerusalén. Lea usted. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Entonces, cuando Jesús vino, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Entonces, ¿cuál es el origen en este caso de esa enfermedad? De una enfermedad con espíritus malignos que estaba poseído en la persona. Otro posible origen de enfermedades: personas que no desean perdonar. Esto es difícil para algunos. No quieren perdonar, pero por causa de no perdonar, no reciben sanidad. Hemos encontrado casos de personas que han perdonado a sus hijos. Esa persona se sanó de su cangrena, se salió saltando de este lugar, solamente por el hecho de perdonar. Y eso lo encontramos en el Padre Nuestro. Si tú no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar. Entonces es beneficio nuestro perdonar. Otro posible origen de algunas dolencias o algunas enfermedades: personas que se han relacionado con el ocultismo. Esta es otra puerta abierta. Cuando personas van y empiezan a leerse las cartas, o va a un grupo a consultar acerca de una enfermedad de él o de ella, o de su hijo, de su nieto, abre puertas. Cuando eso sucede, empiezan las enfermedades. La palabra de Dios bien claro lo dice: no busques a encantadores, ni adivinos, ni hechiceros, porque yo soy tu sanador, dice la palabra de Dios. Entonces, es necesario que sepamos esto. Es necesario que el pueblo de Dios sepa, las personas sepan. Mi pueblo perece por causa de conocimiento. 4 cosas básicas que usted tiene que saber. Anótelo usted, lo estamos grabando. 4 cosas básicas que usted debe saber con certeza. Usted debe saber con toda confianza que la voluntad de Dios sí es sanar todo tipo de enfermedad. ¿Es la voluntad de Dios sanar todo tipo de enfermedad? Sí. Usted debe saber bien claro eso en su mente, en su corazón. Así es. Número 2, que la sanidad de Dios para tu vida no es a tu manera, es a la manera de Dios. ¿Cómo es esto, pastor? Vamos a aprender. Estamos estudiando, queremos aprender. No es a mi manera, es de acuerdo al método de Dios. Uno de ellos ya acabamos de decirle,
es necesario perdonar. El otro que hemos estado mencionando, Alguito, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces usted tiene que tener fe. Y cuando usted recibe la palabra, está recibiendo fe. Número 3. Dios es un Dios de fe. Y no responde donde hay dudas. Un hombre le dijo a Jesús: ¿crees esto? Sí creo, pero Señor, ayúdame a mi incredulidad. Y Dios le ayudó a ese hombre. Entonces, las dudas. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Nos dice la palabra de Dios: sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que se acerque a Dios tiene que tener la confianza, tiene que tener la certeza de que Él existe, de que Él es y que Él dará la recompensa a los que creen en Él, y que Él premiará a aquellos que le buscan, y que Él concederá la respuesta a aquellos que le claman. Clámame y yo te responderé y te y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Clama a Dios. En mi angustia clamé a Jehová, dice David, y Él me oyó. Esos son secretos que usted tiene que tener para que usted sea sano. Sanidad divina, para que usted pueda recibir sanidad divina. Por último, lo que estoy mencionando, crea en la palabra de Dios. Crea en esta escritura. Crea. Aquí hay tantas promesas, muchas promesas en la palabra de Dios. Lo que hemos leído y volvemos a leer. Isaías capítulo 53, versículo 4. Rapidito para que usted empiece a creer la palabra que estamos diciendo. Lo hemos leído, lo leemos otra vez. Ciertamente Él, Jesucristo, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hace 2000 años ya Él lo hizo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Recibir esa sanidad por fe. Recibir esa sanidad por fe. ¿Por qué es casi imposible? Este texto, a ver, implica que Jesús sufrió en la cruz por nosotros. Nosotros deberíamos estar en ese lugar. Él fue nuestro sustituto. Él pagó su vida por nosotros. Nosotros somos consecuencia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por mí. 2. Jesús llevó nuestros pecados y hemos recibido salvación de toda condenación eterna. Él lo hizo todo por nosotros. Jesús llevó nuestras enfermedades y dolores para a cambio darnos salud, darnos bienestar. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Recibir por fe. Recibir por fe esa sanidad. Usted crea en la palabra. Ella lo hizo. Ella llevó mi enfermedad. Entonces yo no tengo por qué estar así sufriendo. Usted recibe esa sanidad y este es como Dios quiere, a la manera de Dios. Reciba sanidad a la manera de Dios y no a la manera como usted quiere. Hay personas que no reciben su sanidad porque hay orgullo en su corazón. No quieren reconocer sus faltas, sus errores. La pregunta entonces resulta, otra pregunta más. Aquí hay varias preguntas. ¿Por qué hay mucha gente que no es sanada? Estamos respondiendo ya. Porque desconocen esta verdad. Desconocen que Jesucristo ya pagó todas esas enfermedades. Desconocen que la voluntad de Dios es que todos sean sanos,
que todos sean sanos. Desconocen, no saben cómo recibir la sanidad de Dios por medio de la fe. Solamente creer. Porque muchas personas no reciben porque no creen en las promesas de Dios escritas aquí en su palabra. Vamos a dar algunas de ellas. Escrito está: todo es posible para el que, para el que cree. Marcos 9:23. Marcos 9:23. Todo es posible para el que cree. Leemos un ratito Marcos capítulo 9, versículo 23. A ver, ¿qué dice la palabra? 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Jesús lo dice. ¿Hay mentiras en los labios de Jesús? No. Solamente hay que creer. Hay que creer. Si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Preguntamos, ¿para Dios hay algo imposible? Todo es posible. Y mire cómo aumenta su fe. Todo es posible para Dios. Para Dios nada es imposible. 2 minutos más. Dios puede sanar todas las enfermedades. Sí. Todas. No hay enfermedad que sea imposible ser sanada por Dios. No hay. Dios puede hacer lo imposible posible. Dios puede revertir la dura prueba en victoria. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Dios puede revertir esa dificultad, ese pantano, esa prueba difícil, ese desierto en victoria. Si Él dice que Dios está contigo, ¿Quién contra mí? nunca vas a estar solo. ¿Quién contra ti? Isaías, mira, aquí hay una promesa. Isaías 41:10. A ver, otra promesa. Isaías 41:10. A ver, leemos. Isaías 41:10. Dice la palabra del Señor. Isaías 41, versículo 10. No temas. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Usted cree eso, hermano? Amén. ¿Usted está solo? No. Hermano Rosito, ¿usted está solo? No, bueno, Él está contigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas. tendrán. Porque siempre te ayudaré. Amén. Siempre te sustentaré con la diestra De mi justicia. Esta es una promesa. La pregunta es, ¿usted cree esto? Amén. Yo creo. Yo quiero creer. Ayúdame, Señor, a creer. Yo creo en esta palabra. Conclusión. ¿Dios sana todos los días? Sí. ¿Dios sana hoy? Amén. Amén. En todo tiempo. Solo es necesario pedirle perdón a Dios. Reconocer nuestros errores, nuestras faltas. Creer que Jesucristo es mi Salvador. Creer que Jesucristo es mi sanador. Creer que Jesucristo es mi libertador. Estas son las 3 cosas grandes. Y que Él viene pronto. Recibir esa sanidad. Dice la palabra. Un texto más. Santiago 5:15. Santiago 5:15. Un texto más. A ver, con esto terminamos esta corta reflexión. Santiago 5, versículo 15. A ver, ¿qué dice? Santiago capítulo 5, versículo 15. Mira lo que dice la palabra. Y la oración de fe, primero, salvará al enfermo, y el Señor lo levantará.
y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Versículo 16. Confesaos, eso es importante. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ahí está la respuesta, hermano. Seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Necesitamos gente justa. ¿Cómo nos justificamos? A través de nuestro Señor Jesucristo, quien perdona todos nuestros pecados. Oramos un momentito. Padre Dios Todopoderoso, gracias por estas grandes verdades que estamos empezando a conocer en esta primera lección que hemos recibido. ¿Cómo recibir mi sanidad? ¿Cómo recibir y mantener esa sanidad de Dios? Ayúdanos, Señor. Gracias por lo que tú vas a hacer y seguirás obrando en cada uno de tus hijos. Señor, a ti la gloria. Bendice a las personas que han estado viendo. Tu bendición sea con ellos. Sanidad también sea para ti. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Un aplauso a nuestro Señor. Gloria. Vamos a dar lugar a las